¿Me pueden escuchar por ahí? Sí, perfecto, perfecto, ahí están. Muy bien, chicos, muy bien. Ahí está, se están conectando todavía. Listo, muchachos. Wow, el día de hoy ya nos toca trabajar lo que viene a ser un tema de circuitos eléctricos, continuando la parte 2, porque tú ya has visto lo que son la primera parte, ¿no? Que corresponde a circuitos, que es conocer cómo viaja la corriente. ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto? Hemos hablado también sobre las resistencias, la asociación que se hace con estos resistores, ¿no? Cómo lo podemos conectar en serie o en paralelo y luego sacamos un equivalente, ¿no? Entonces, hemos visto ya variedad de esos tipos de ejercicios y hemos hablado también de una pila o una fuente, ¿no? Justamente las fuentes tenían una forma de representarse. Entonces, el día de hoy, chicos, ya vamos a continuar, ¿no? La parte 2 que viene a ser los circuitos, ¿no? Pero ahora sí vamos a hablar ya netamente de circuitos eléctricos. Muy bien, ya está, ya está. ¿Se puede ver la pantalla, chicos? Sí, correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Ahí está Gabriel, Luciana. ¿Quién más está? Alison. Maffer, Carla, Brittany, ahí está Rocío, ¿quién más por ahí se fue un nombre? Luciana, ya está. Muy bien, muy bien. Ahí están los chicos, son varios. Muy bien. Ya está. Perfecto, chicos. Vamos entonces a empezar con la clase de hoy. Justamente te estaba mencionando que vamos a hablar con respecto a los circuitos eléctricos. Vamos a tomar por acá. Ahí está. Hay algunas cosas que debes tener en cuenta. Justamente los circuitos eléctricos son asociaciones, ¿no? De recorridos cerrados, formados por lo general por resistencias y generadores, ¿no? De potencial, a través de los cuales circula la carga eléctrica formando una o más corrientes. Muy bien. Sí, aquí vamos a hablar de una o más corrientes ahora. Pero antes de ello, hay algunos requisitos importantes que tenemos que tener en cuenta antes de iniciar con el tema. Lo primero es hablar para una fuente ideal. Justamente una fuente se representaba de esta forma, ¿no? Un lado más grande y un lado más pequeño. El lado más grande lleva el signo positivo y el lado más pequeño lleva el signo negativo. Si tú estás en esta situación, mira, si estás en esta situación de acá, donde tienes una fuente, tú vas a encontrar dos puntos de separación. Cada punto, tanto el punto A como el punto B, maneja un potencial diferente. Quiere decir que si te das cuenta, el lado positivo, ¿dónde está? Está por acá, a la izquierda. Si el lado positivo está a la izquierda, te está diciendo que el potencial en este punto es mayor que en el otro. O sea, el potencial de A va a ser mayor que el potencial de B. Además de eso, las fuentes tienen la capacidad de indicarte una diferencia de potencial. Profe, ¿y esa diferencia de potencial cómo lo determinamos? Tú vas a restar en este orden, mayor menos menor, potencia de A menos potencia de B, en ese orden tiene que ser. Profe, el potencial en A menos el potencial de B es igual al potencial que hay entre A y B. Justamente esto vendría a ser la diferencia de potencial, ¿no? Diferencia de potencial sería potencial de A menos el potencial de B. Y esto de acá nos va a dar el valor de la fuente, que en este caso le hemos dado E. Entonces, vamos a ver acá un ejemplito. Mira, en este ejemplito que estoy colocándote abajo, yo quiero saber cuánto es el potencial en B. Entonces, si analizamos bien, el lado positivo está en el mismo lugar, acá en la izquierda. Entonces, quiere decir que el 24 es mayor. Entonces, vamos a plantear la ecuación. Sería potencial de A menos potencial de B. ¿A qué va a ser igual? Al valor que te indica la fuente. La fuente, ¿cuánto nos indica? Nos indica 5 voltios, ¿no?
Reemplazamos, esto vale 24. 24 menos el potencial de B, ¿cuánto es? Es 5. Opéralo, sacamos el potencial en B, ¿cuánto debe ser? 19 voltios, ¿no? El potencial de B entonces terminará siendo 19 voltios. ¿Correcto, chicos? ¿Se entiende o no? Ahora, hay un método que es un poco más sencillo para poder sacar el potencial en el punto B. Lo primero que tienes que hacer es esto. Primero vamos a ir hacia dónde. Yo quiero ir de A hasta B. Quiere decir que vamos a irnos en este sentido. ¿Correcto? Vamos a ir en este sentido. Entonces, como yo quiero pasar hacia la derecha, mira, como quiero ir para este lado, a ver un ratito. Ahí está. Uy, uy, no alcanzó. Uno más, último intento. Ahí está. Como yo quiero ir para este lado, ¿no? Fíjate, mira este truquito, ¿ah? Te vas a quedar con el último signo. ¿Cuál es el último signo? El signo menos. Profe, si el signo menos es el último signo, ¿qué es lo que quiere decir? Que vas a trabajar con la resta. Agarras el 24 menos 5 te da 19. Entonces van a haber casos donde yo voy a aplicar este método. Para poder sacar el potencial en ciertos puntos, vamos a aplicar este método, ¿no? Utilizando la resta. Ahora, ojo, aquí menciono fuente ideal porque las fuentes en su mayoría presentan una resistencia interna, las fuentes reales. Pero hablando de una fuente ideal, la resistencia interna no se considera, sería cero. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de la resistencia. A ver cómo van, preguntas por ahí. Paul dice, profe, vamos a ver el tema de instrumento. Claro, claro, tenemos que aprender cómo funciona un amperímetro y un voltímetro, ¿no? Que es lo principal en este tema. Vamos a hablar acá de una resistencia ahora. Justamente tú ya conoces la resistencia, ya la hemos estudiado, pero hay algunas características que debemos tener en cuenta. La corriente eléctrica siempre se dirige de mayor potencial hacia el menor potencial. O sea, mira, si te das cuenta, la corriente está yendo hacia la derecha. Si va a la derecha, quiere decir que el potencial en A es mayor que el potencial en B. Si hubiera ido hacia la izquierda, hubiera dicho que el potencial de B será mayor que el potencial de A. ¿Ya? Recuerda siempre que la corriente viaja de mayor potencial hacia el menor potencial. Segunda observación que debo tener en cuenta es que cuando la corriente pasa por una resistencia, esta resistencia se convierte como si fuese una fuente. En realidad es una pérdida de potencia. Pero mira, esta resistencia, cuando actúa una corriente, lo que hace es convertirlo como un tipo de fuente. Mira, la diferencia de potencial que hay entre A y B va a ser igual al I por R, ¿no? El famoso PIR que habíamos estudiado. Vemos, profesor, que A menos B me va a dar I por R. Ese I por R es la diferencia de potencial. Quiere decir que cuando la corriente va en este sentido, por aquí se polariza positivo y acá negativo y se forma una diferencia de potencial. ¿Correcto? Ahí está. Entonces vamos a poner por acá que de este lado es positivo y acá es negativo y se va a formar una diferencia de potencial, ¿no? En ese orden. Si la corriente, por ejemplo, mira, justamente por acá abajo te lo voy a explicar. Oye, si acá tengo una resistencia y la corriente va en este sentido, supongamos que esto vale 2 ohms y esto vale 4 amperes, entonces aquí se polariza más menos y 8 voltios. Profe, ¿dónde está el 8 voltios? 4 por 2. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes o no? A ver, recuerda eso. Siempre que la corriente pasa por una resistencia, la resistencia se va a convertir más menos. Más es por donde entra la corriente y menos es por donde sale. Y la fuente se calcula como I por R. Resistencia 2, corriente 4, 2 por 4, 8. La fuente es de 8 voltios. Es como decir una fuente de 8 voltios. ¿Listo? Perfecto, perfecto. Ahí están. No te olvides de los signos, porque justamente te estoy explicando eso porque más adelante vamos a hablar de los signos. Entonces, profe, ya quedó claro esto de lo que vienen a ser los circuitos, la primera parte, ¿no? Para una fuente y para una resistencia. Bien.
Muy bien, estamos listos. Vamos a continuar entonces. Ya recordamos, ya hemos visto estos detalles que hay que tenerlo muy en cuenta. Justamente ahora, ¿qué pasaría, profesor, si la corriente pasa por una fuente? Vamos a hablar un poco del teorema de la trayectoria. El teorema de la trayectoria justamente existe, ¿no? Porque hay una corriente que pasa y aplica una diferencia de potencial. Por ejemplo, acá, quiero mencionarte acá un ejemplo diferente, así a mano alzada, para que veas cómo utilizar. Vamos a colocar varias fuentes. Ahí está. Ponemos acá 10 voltios, acá 5 voltios, acá le ponemos 12 voltios y acá 8 voltios. Quiero saber cuál es el potencial en B. ¿Correcto? Vamos a ver cuál es el potencial en B. Fíjate, él es más, él es menos, él es menos, él es más, él es más, él es menos. Ahora sí, vamos a pasar primero acá. Profe, para pasar este punto, el último signo es negativo. 10 menos 5, 5. Profe, vamos a pasar ahora a este lado. El último signo es positivo. 5 más 12, 17. Profe, 17 ahí en este punto. Para pasar al otro lado es menos 8. 17 menos 8, ¿cuánto me da? 9 voltios. Quiere decir que el potencial en B va a ser 9 voltios. ¿Sí? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes cómo estoy aplicando el truquito? Ahora, ¿qué pasaría, profesor, si ahora me encontrase con resistencias? ¿Te has dado cuenta que yo estoy tomando el último signo? Porque te lo acabo de explicar ahorita. Entonces, eso de acá se reduce a la siguiente propiedad, ¿no? A la siguiente observación, que cada vez que tengamos una fuente y la corriente vaya en este sentido, tú vas a considerar el último signo que es positivo. Profe, en el otro caso, mira, si vamos acá y la fuente es pos y nega, consideramos el último signo sería negativo, entonces sería menos E. Él le toma un valor de fuente. Si L vale 10 voltios, sería menos 10 voltios. Si L vale 10, acá sería más 10, ¿no? La diferencia de potencial sería en ese orden. Ahora, entonces, profesor, teniendo esto en cuenta, vamos a aplicar la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito, también conocido como teorema de la trayectoria. Bien, vamos a hablar del teorema de la trayectoria. Para hallar la diferencia de potencial entre dos puntos, mira, para hallar la diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera de un circuito, entonces se inicia un recorrido en un punto hasta llegar al otro punto final siguiendo cualquier trayectoria. Entonces vemos acá, mira, mira, ¿qué pasaría, profesor, si yo quiero hallar la diferencia de potencial o el potencial en el último punto? Pero por ello vamos a pasar por muchas fuentes y muchas resistencias. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Las fuentes acá tienen un valor. Lo que vamos a hacer es empezar aquí. Acá iniciamos. Iniciamos en B, sería potencial de B más la sumatoria de fuentes es igual a la sumatoria de los I por R más el potencial de A, ¿no? Es así como está definido el teorema de la trayectoria. Recuerda que para esto también hay un método más práctico. Mira, hacemos lo siguiente. El I por R siempre, si lo mandamos al otro lado, siempre va a ser resta, ¿no? Justamente es resta porque las resistencias son pérdida de potencial. Eso es lo que te estaba diciendo, son pérdida de potencial. Entonces, profesor, las resistencias siempre van a ser resta y las fuentes, su signo va a depender del orden en la cual esté hecho la fuente, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora un ejemplito de lo que es la trayectoria. Esto, por si acaso, esa gotita que ves ahí no es gotita, ¿ya? Te vamos a corregir eso. Ese es el símbolo de ON, no sé qué ha pasado, se ha movido, creo. Borramos esto. Y este es el símbolo de ON. Ya está. Mira, la fuente está yendo del punto A hasta el punto B. ¿Correcto? Del punto A hasta el punto B. Paso 1, vamos a encerrar en signo los últimos. Mira, la corriente va de A hasta B en ese orden. Así que esta fuente voy a trabajar con el signo positivo, de esta fuente con el signo negativo y de esta fuente con el signo positivo. ¿Estamos bien?
Dice que el potencial, hallar el potencial en B, ok, en B, no conocer, profesor, y te piden el potencial de A. El potencial de A sí lo conoces, 15 volts, ¿no? Profe, ya está, 15 volts y potencial de B. Interesante. Profe, el problema es aquí cómo voy a calcular el potencial en B, porque hay una resistencia. Recuerda que la resistencia, mira la corriente cómo va, es más menos, ¿cierto? Te dije que en la resistencia se polariza como más menos. Si es más menos y tú te quedas con el último signo, este será el signo de una resistencia. Y siempre, si hay más resistencia, siempre van a ser más menos si la corriente va en este orden. Por eso que las resistencias hacen perder potencia, ¿no? Potencial. Entonces, vemos aquí, profesor, lo siguiente. Vamos a plantear el potencial en A y luego de eso vamos a continuar. ¿Qué sigue? Profe, vamos a pasar por esta fuente. Me quedo con el último signo, sería más 10. Pasamos por una resistencia. La resistencia siempre es negativa y sería I por R. La corriente es 5, la resistencia vale 10, ¿no? 5 por 10. ¿Qué sigue, profesor? Menos 20. Menos 20. Y luego sigue más 30. Y todo esto va a ser igual al potencial en B. Todo esto va a ser igual al potencial de B. Pero hay un dato, el potencial de A vale 15, muy bien, 15. Y vamos a resolver este problemita, ¿no? Sería el potencial de A, 20, 15, a ver, vamos a sumar 15 más 10 tenemos 25. Justamente este 25 le restamos 50. ¿Qué es esto? Me va quedando menos 25. Le restamos 20, sería menos 45 y le sumamos 30, sería menos 15. El potencial que hay en B es igual a menos 15 volts. Nada más. Profe, ¿puede salir negativo? Sí, no hay ningún problema. Puede haber un potencial negativo. ¿Ya? Entonces, es así como vamos a resolver este tipo de preguntas aplicando teorema de la trayectoria. Recordemos que teorema de la trayectoria se puede aplicar en cualquier punto o cualquier parte del circuito, siempre y cuando esté en dos puntos y pase por ella una corriente. ¿Correcto? ¿Se entendió, chicos, entonces cómo utilizar el teorema de la trayectoria? A ver, los leo, muchachos. Sí, sí, genial, genial, genial. Bien, vamos ahora a hablar de lo que son las leyes de Kirchhoff, ¿no? Kirchhoff, bueno, Kirchhoff plantea algunas leyes importantes para considerar en los circuitos eléctricos. Y una de sus primeras leyes habla de la ley de nudos. ¿Qué es la ley de nudos? La ley de nudos se basa en el principio de la conservación de la carga eléctrica. Establece que en todo nudo, la suma algebraica de corrientes que entran al nudo es igual a la suma de corrientes que salen del nudo. Se llama nudo a todo punto del circuito en donde concurren tres o más conductores. Bien, notamos, profesor, que acá hay un nudo. ¿Por qué un nudo? Porque están coincidiendo tres conectores, ¿no? Ahí está. Tres conductores también. Estos conductores que están pasando, justamente vamos a ver corrientes que están entrando al nodo y corrientes que salen del nodo. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Se va a cumplir que la sumatoria de corrientes que están entrando al nodo, va a ser igual a la sumatoria de corrientes que salen del nodo. Sumatoria de corrientes que salen del nodo. Entonces vemos lo siguiente. Mira, aquí, según este gráfico, ¿qué corrientes están entrando? Entra el I1. Profe, ¿y quiénes están saliendo del nodo? El I2 y el I3. Entonces, conclusión, podemos decir que aquí la ecuación va a ser esta. El I1 es igual al I2 más el I3.
¿no? Eso es lo que podemos notar de este gráfico que nos están dando. Las corrientes que entran, que es I1, es igual a I2 más I3, ¿no? Ahora, también debemos analizar que la sumatoria de corrientes que entran va a ser igual a cero, si es que lo queremos ver así, ¿no? Todas las que van dirigidas hacia el nodo también sale cero. Pero hasta ahí, chicos, ¿se va entendiendo entonces? Sí, perfecto. Esa es la primera ley. La primera ley de Kirchhoff. Yo creo que hasta la primera ley es suficiente para ya empezar a ver algunos problemitas. Segunda ley todavía, potencial no. Cortocircuito todavía te hablo más adelante, amperímetro más adelante. Vamos ahora a hablar, ya, espérate, vamos a hablar del potencial. Aquí. Segunda ley todavía no, espérate un rato y te explico. Vamos a hablar un poco de la potencia eléctrica. Justamente toda corriente eléctrica que pasa por un conductor transporta energía y en consecuencia potencia, el cual puede ser aprovechado para la utilización. Justamente la potencia que libera una resistencia, ¿no? La resistencia libera una potencia y también libera un calor, ¿correcto? Toda resistencia tiene la capacidad de liberar un calor. Ahora, la potencia es corriente por la diferencia de potencial, ¿no? Entonces, hay muchas formas de calcular la potencia. I cuadrado por R o la diferencia de potencial al cuadrado sobre la resistencia. Profe, pero la potencia es igual a la energía sobre el intervalo de tiempo. Profe, y la energía es igual a la potencia por el intervalo de tiempo. Pero recordemos que esta unidad está en Joule. Si tú lo quieres pasar esto a calorías, lo debes multiplicar por 0,24 para que esto nos salga en calorías. Y esa energía se convierte en calor. El calor va a ser igual a 0,24 la potencia por el intervalo de tiempo. Y justamente a todo esto, a ese calor que disipa una resistencia, se le conoce como el efecto Joule, ¿no? Mira, al paso de la corriente se disipa energía en forma de calor. A eso se le conoce como el efecto Joule. Entonces, el efecto Joule va a ser igual a 0,24 I cuadrado por R. ¿Por qué, profesor? Si usted dijo P. Lo que pasa que la potencia hay muchas formas de determinarlo. Puede ser I por diferencia de potencial o I cuadrado por R, pero lo que sé es que en este caso estamos utilizando el I cuadrado por R. Nada más, el I cuadrado por R. ¿Correcto? Claro que esto está en las unidades de calorías, ¿no? Si yo quiero saber esto, ahora, justamente la resistencia se calienta. Si hay una diferencia, hay un calor que se disipa, entonces hay un cambio, un incremento de temperatura para la resistencia y eso lo podemos calcular. Ahora, lo que se hace también es aprovechar esto para poder utilizar de repente en hervidores eléctricos, ¿no? Se puede utilizar también la resistencia para aprovechar su calor disipado. Entonces, vamos ahora sí a hablar ya del problema uno. En el problema uno tenemos una cafetera eléctrica que contiene 2,4 litros de agua, ¿no? La cafetera eléctrica. Esa cafetera eléctrica lo voy a representar de esta forma, como si fuese un rectangulito. Y en este rectangulito nos dice que contiene líquido, ¿no? Vamos a pintarlo por acá. Ahí está el agua, contiene agua. ¿Cuánto dice que contiene de agua? 2,4 litros. ¿Eso en masa cuánto vale aproximadamente? A ver, 2,4 litros en kilogramos, ¿cuánto vale más o menos? ¿Nadie? Bueno, para el caso del agua, un litro es un kilogramo. Entonces, la masa que hay aquí dentro, la masa que hay es de 2,4 kilogramos. ¿Ya?
¿Qué más? Se encuentra una temperatura inicial de 14 grados Celsius. Y está conectado a una línea de diferencia de 220 potencial. Sí, justamente acá vamos a dibujar ahora una resistencia y esta resistencia está conectada a una fuente que le está entregando 220 de potencial. Entonces colocamos aquí, estamos dibujando, él es más, él es menos, así lo vamos a poner. Y aquí está la resistencia, R. ¿Cuánto es la diferencia de potencial a la cual está sometido? Está sometido a 220 voltios. Por lo cual la corriente en la cafetera es de intensidad de 10 amperes. Ok, por acá está pasando una corriente de 10 amperes. Entonces, mira, cuando esta corriente de 10 amperes pase por la resistencia, ¿qué es lo que libera la resistencia? Profe, la resistencia va a empezar a liberar, ¿qué cosa? Calor. Profe, libera calor. Dice que la mitad de calor generado lo emplea en calentar el agua. O sea, del calor liberado, solamente la mitad se utiliza para elevar la temperatura del agua. Ahora, ¿durante cuánto tiempo dice que se libera este calor? Se libera en un tiempo de 10 minutos, ¿correcto? Profe, entonces el calor utilizado, ¿cuánto dice que es? Es el 50%, ¿no? La mitad de calor lo emplea para calentar el agua. Ese es el calor absorbido por el agua. Ponemos entonces lo siguiente. El calor que absorbe el agua, absorbe, o calor que gana mejor, ¿ya? Calor ganado para el agua, dice que es el 50%. Es la mitad de qué cosa? Del calor que emite. Y justamente el calor es 0,24 multiplicada por la potencia por el intervalo de tiempo, ¿cierto? Justamente eso lo acabo de explicar. Profe, pero la potencia tiene tres formas de escribirse. En este caso, ¿qué estoy conociendo? Conozco la diferencia de potencial y la corriente. Entonces, la potencia va a ser igual al PVI, ¿no? PVI. Entonces, reemplazamos, sería un medio de 0,24 y la potencia que está acá va a ser igual a la diferencia de voltaje multiplicada por la corriente. La diferencia de voltaje es 220, la corriente es 10 y el tiempo, me está olvidando, el tiempo debe estar en segundos. Sería 10 minutos, sería 10 por 60. Ese es el calor que gana el agua. Calor que gana el agua. A ver, ayúdame multiplicando cuánto sale hasta ahí. Sería un medio, ¿no? De todo eso. A ver cuánto sale, multiplica. Ciento, o si no, a ver. Vamos a multiplicar algunos nada más. Ese 0,24 lo multiplicas por el 100, sería 24 entre 2, 12. Sería 12, ¿no? Que sería con esto y esto. Me quería 12 por 220 por 60. Ahora, esto está en calorías. Ya está en calorías. Fíjate, el calor que utiliza el agua para cambiar de temperatura, hay una ecuación que es maseta. Masa, calor específico y el incremento de temperatura. Reemplazamos. ¿Cuánto es la masa? La masa debe estar en gramos, sería 2,4 por 1000, 2400, ¿cierto? Tiene que estar en gramos.
El calor específico del agua es la unidad y el cambio de temperatura, bueno, eso es lo que quiero, cambio de temperatura. Y ahora sí, esto va a ser igual a 12 por 220 por 60, ¿no? Se va dos ceros, se va dos ceros, doceava uno, doceava queda 2, sería mitad 1, mitad 11, 11 por 6. La variación de temperatura me sale 66 grados Celsius. ¿Pero qué nos están pidiendo? Ah? Nos piden a qué temperatura estará. Te piden la temperatura final, ¿no? Profe, esto es la final menos la inicial. El incremento de temperatura es la final menos la inicial, ¿no? Y sería la temperatura final menos la inicial que se encuentra, que es a 14 grados Celsius. ¿Cuánto sale entonces la temperatura final, chicos? Sería, pasa a sumar. ¿Cuánto sale esa suma? 80, ¿no? Entonces, profesor, la temperatura final a la que se encuentra es igual a 80 grados Celsius. Ya está. 80 grados Celsius. ¿No hay clave? No, no hay clave. Creo que para que hubiera clave te hubiera preguntado en cuánto incrementa, ¿no? Ahí sí podríamos haber determinado la clave para esta pregunta. Pero ahí está. ¿Se entendió, chicos? Perfecto. Bien, continuamos. Vamos con la pregunta 2, parecida. Mira, se tiene un hornillo donde la resistencia es 20 ohm. Bien, ponemos datos. Mira, los datos, profesor. Usted habla de la resistencia que vale 20 ohms. Ya está. Y conectado a una fuente, la cual tiene una diferencia de potencial de 100 voltios. Dice, si la masa del hielo es 240 gramos, inicialmente a 0 grados Celsius, ¿en qué tiempo se podrá obtener 240 gramos de agua, ¿no? A 100 grados Celsius. Vamos a dibujar por acá lo siguiente. Por acá bajito suficiente. Mira, profe, me está hablando usted de un bloque de hielo. Colocamos el bloque de hielo. ¿Cuántos gramos tiene ese bloque de hielo? 240 gramos. Aquí hay 240 gramos y justamente se encuentra a la temperatura de 0 grados Celsius. Profe, a la temperatura de 0 grados Celsius sería este caso. No, justamente el hielo cuando se encuentra a 0 grados Celsius, ¿qué es lo que iba a pasar? ¿Qué iba a pasar, chicos? Cambio de fase, ¿sí o no? Profe, vamos a llevarlo a 100 grados Celsius. Entonces, primero vamos a hacer de que gane un calor. Si gana un calor, profesor, este se va a convertir en líquido. Ahí está. Y luego vamos a seguir que gane otro calor, profe, ganando otro calor para poder llevarlo hasta aquí. Pero aquí se encuentra ¿a cuánto? A 100 grados Celsius. Aquí se encuentra a 100 grados Celsius. Entonces, profesor, ¿cuál es el calor total necesario por el hielo? Vamos acá, esto es hielo. El calor total necesitado es la suma de Q1 más el Q2. Y el Q1 es cambio de fase, sería quema por calor latente de fusión. El Q2 sería más Z, masa calor específico por la variación de temperatura. Reemplazamos. Para reemplazar, vamos a determinar el Q total. Va a ser igual a la masa que es 240 y el calor latente de fusión sería 80. Más masa que es 240, calor específico del agua que es 1, y el incremento de temperatura que me sale 100, ¿no? Y esto si lo sumas, ¿cuánto te sale? Te sale 240 por 180 calorías. ¿Sí? Eso es lo que te va a salir.
Profe, y por efecto Joules habíamos dicho que el calor ganado, el calor que gana, es igual a 0,24 multiplicado por la potencia por el intervalo de tiempo. Ahora, yo tengo de dato estos dos. Entonces, la potencia que voy a utilizar es esta. La diferencia de potencial al cuadrado sobre la resistencia. Esa es la ecuación que voy a utilizar. Entonces, el calor ganado, ¿cuánto es? Sería 240 multiplicado por 180. Y este es igual a 0,24 por la potencia. La potencia sería 100 al cuadrado dividido entre la resistencia que vale 20. Multiplicado por el intervalo de tiempo que es lo que necesito. A ver, esto déjalo así, 240 por 180. Acá tienes 2 veces 100. El primer 100 por 0,24 te da 24. El segundo 100 entre 20 te da 5, multiplicado por la diferencia de tiempo, ¿no? El intervalo de tiempo. 24ava 1, 24ava 10. Quinta 1, quinta 2. 380 por 2 sería 360 segundos, ¿no? Segundos va a ser igual al intervalo de tiempo. Y tu respuesta es en minutos, así que un minuto, perdón, son 60 segundos. ¿Esto equivale a cuánto? Equivale a 6 minutos. Equivale a 6 minutos. ¿Ya? Ese sería entonces el intervalo de tiempo que necesita para que el agua pueda llegar, ¿no? A esa temperatura que se requiere. Pero estamos asumiendo que está absorbiendo el 100%. ¿Ya? El hornillo está emitiendo un calor, una cierta potencia, pero está trabajando al 100%. Bien, entonces la clave sería 6 minutos. No hay clave tampoco, ¿eh, chicos? No hay clave. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Se está entendiendo o no, muchachos? Ah, ¿por qué el 80? Porque es calor latente de fusión. Para pasar de un hielo a un líquido, utilizamos 80. Ese es el calor latente. Necesita 80 calorías por cada gramo de hielo. Si hubiera sido de agua a vapor, hubiera sido 540, ¿no? Bien, perfecto. Vamos con la siguiente preguntita. Vamos con la 3. La 3 nos habla, dice, cuando cada uno de los resistores del sistema mostrado en la figura puede disipar un máximo de 18 watts. Mira, esta potencia es máxima y es de 18 watts. Correcto. Dice sin fundirse. O sea, ese es lo máximo que puede aguantar. ¿Cuál es la máxima potencia que puede disipar el sistema mostrado? ¿Sabes qué? Vamos a enumerarlo. Le vamos a poner a él resistencia 1, resistencia 2 y acá resistencia 3. Bien. En paralelo, ¿qué debe de cumplirse? La diferencia de voltajes debe ser igual. Profe, entonces hay que encontrar una relación con las corrientes. Ahí está. Mira, vamos a ver esto. Acá hay una corriente que está saliendo y acá hay dos corrientes que están moviéndose, ¿no? Como estos están en paralelo y además manejan la misma resistencia, si acá le pones I, acá también le vas a poner I, porque es la misma corriente, ¿no? Recuerda que la diferencia de potencial debe ser igual. Profe, y la suma de ellos dos me va a aparecer acá, que va a ser 2I, ¿ya? Ahora, recordemos en general que la potencia es igual a ¿qué cosa? A la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. La intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. Y ahora, profesor, vamos a calcular las potencias de cada uno.
la potencia de la fuente de la resistencia 1 va a ser su corriente, que sería I cuadrado, multiplicado por la resistencia que vale 2. Y esto me sale 2I cuadrado. Vamos a ver la potencia de 2. Oye, la potencia de 2 es lo mismo que la potencia de 1. Entonces, potencia 2 igual a potencia 1. Ya está. Vamos con la otra fuente. La otra fuente es la potencia de 3. La potencia de 3 sería su corriente. Su corriente es 2i. 2i al cuadrado por la resistencia que vale 2. Y esto sale 2 al cuadrado 4. 4 por 2 sería 8i cuadrado. Ahora me están diciendo que el máximo es 18. ¿Quién es el máximo? Este de acá es el máximo. Esta es la potencia máxima que se está disipando según veo mi sistema, ¿no? Entonces, profesor, quiere decir que para que no se funda, ¿cuánto debe ser 8i cuadrado? El 8i cuadrado tiene que ser igual a 18. Entonces, de acá sacamos que i cuadrado es igual a 18 entre 8 serían 9 cuartos. 9 cuartos. ¿Listo? Ahora, la pregunta nos pide cuál es la máxima potencia que puede disipar el sistema mostrado. Profe, nos pide la potencia del sistema mostrado. Ahora pues, mira, la potencia del sistema, puedes hacerlo con el equivalente, como también puedes hacerlo como la suma de cada una de las potencias. Si son dos resistencias, habrán dos potencias. Si son tres potencias. Cuatro potencias. Entonces va a ser la suma de P1 más P2 más P3. P1, ¿cuánto vale? 2i cuadrado. Más P2, ¿cuánto vale? También vale 2i cuadrado. Más P3, ¿cuánto vale P3? 8i cuadrado. ¿Cuánto sale todo esto? Esta es la potencia del sistema. 8, 10, 12, 12i cuadrado. Reemplazas porque i cuadrado vale 9 cuartos. Sería 9 cuartos. Cuarta 1, cuarta 3. Y 9 por 3 me da 27, 27 watts. Quiere decir que esa es la potencia que puede disipar, ¿no? Entonces vemos acá, profesor, que la potencia del sistema máximo, ¿no? Va a ser igual a 27, 27 watts, ¿no? Esta es la potencia máxima que puede soportar. Obviamente se asume que no se funda, ¿no? Si tú le das más potencia, obviamente se va a fundir los foquitos o lo que esté conectado en las resistencias. ¿Ya? Así es como se hace esta pregunta. La clave sería 27. De repente lo has trabajado con el equivalente y te ha salido otro valor. No lo sé, pero esa es la forma correcta de resolver la pregunta. ¿Listo? A ver, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo va? ¿Cómo van? Comenten, comenten ahí, a ver. De repente el cambio de horario les ha cansado. No creo, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Se está entendiendo hasta ahora? Ahí está, muy bien. Leticia, Alison, Quiroz, Jean-Paul, Jaren. Romina también está ahí. Claro, chicos, ustedes están pilas. Muy bien, muy bien. Han tenido 2 días de descanso, ya día y medio, ¿no? Porque sábado de repente tienen simulacro y todo eso. Pero ya, pues has tenido la mitad de sábado que de repente por ahí habrás paseado o algo, domingo habrás estado en tu casa descansando, ¿no? Estás pilas, estás pilas. A ver, sigamos avanzando. Vamos con la pregunta número 4. Mira la 4. La 4 dice, en el circuito mostrado, determina la diferencia de potencial entre los extremos del resistor de 4. Ah, profe, ¿qué voy a hacer acá? La primera ley de Kirchhoff nos habla de la ley de nodos. Acá está el nodo profesor, sumatoria
de corrientes que entra es igual a sumatoria de corrientes que salen. Fíjate cuáles son las que están entrando. Entrando veo 12 y 9. Profe, 12 más 9 está entrando. Entonces, si ha entrado 12 más 9 y solo está saliendo 6, ¿qué puedo concluir? Que por acá está saliendo corriente. Profe, por esta rama que está acá, está saliendo, necesariamente está saliendo corriente. Entonces sería I más 6. Opéralo y sacamos el valor de I. Sería el 6 pasa a restar, sería 9 más 6, 15. Oye, 15 amperes es lo que está pasando por esta ramita que está acá, ¿no? La rama que está ahí. Profe, y nos están pidiendo la diferencia de potencial que hay en esta resistencia. Entonces, se acabó. La diferencia de potencial, profesor, la diferencia de potencial es I por R. Entonces, la diferencia de potencial va a ser, la corriente la tengo, me salió 15, la resistencia me sale 4. ¿Y cuánto es 15 por 4? 30 por 2, 60. Son 60 voltios la diferencia de potencial entre los extremos del resistor. Entre los extremos del resistor. Ahí está. Esta es la resistencia de 4 y ellos dos son los extremos. Extremo O y el extremo B. Y ya está, ya está. Oye, tampoco hay clave. Sí, tampoco hay clave, chicos. ¿Ya? Tampoco hay clave. Parece que había un error por ahí. Sí, posiblemente sea la E, ¿no? Pero tranquilo, muchachos. Lo importante es que puedas resolverlo. Eso es lo primordial, que sepas cómo se resuelve. ¿Listo? ¿Se entendió? Estaba sencillo esta. Estaba facilito, profe. Primera ley nada más. Bien, vamos a seguir avanzando. Oye, vamos a ver esto. Mira, mira, mira. Determina el potencial eléctrico del punto P. ¿Dónde está el punto P? Ahí está arriba, ¿no? Profe, ¿cuál es el potencial? Aquí, aquí, mira. ¿Cuál es el potencial acá? Dice, si el potencial de los puntos M y N son 20 y 8 respectivamente. Oye, oye, acá está el M. Aquí, ¿cuánto hay? Dice que hay 20 voltios. Acá está el N. ¿Cuánto hay en el N? 8 voltios. Te pregunto, entre M y N, ¿quién tiene mayor potencial? El M, ¿cierto? Y hemos dicho que la corriente viaja de mayor a menor potencial. Quiere decir que por acá hay una corriente que está saliendo, que está yendo en esta dirección, de mayor a menor potencial. ¿Correcto? Ahora la pregunta es, profesor, ¿cuánto vale esta corriente? Necesito sacar el valor de esta corriente. ¿Cuánto le ponemos? Mira, la corriente lo sacas de esta forma. ¿Te acuerdas de tu famoso VIR? El VIR, profesor. Entonces, la corriente lo sacas como la diferencia de potencial entre la resistencia, ¿no? Diferencia de potencial entre la resistencia. Y recuerda que la diferencia de potencial es mayor menos menor porque estamos trabajando con este sentido. Dime, al toque nomás, 20 menos 8, ¿cuánto es? 12. 12 entre 4, 3. Por acá entonces hay 3 amperes. Y estos 3 amperes respecto al punto M es una corriente saliente, ¿no? Es una corriente que está saliente. Ya está. Profe, por acá sale 3 amperes. Ah, ahora el problema va a ser cómo determinamos, profesor, cómo determinamos las corrientes. Vamos a ver, recuerda que la sumatoria de corrientes que entran, es igual a la sumatoria de corrientes que salen. Igual a la sumatoria de corrientes que salen.
A ver, ¿cuánto está entrando? Está entrando 6 por acá al punto M y 2 por acá al punto M. Está entrando 6 más 2, que en total va 8. Y solamente está saliendo 3. Entonces, necesariamente tiene que salir por esta rama. Por esta rama, profesor, hay una corriente que está saliendo. Vamos a dibujarlo por acá. Aquí, profesor, hay una corriente que sale. Vamos a ponerle I de X. Profe, esta corriente es la corriente que está saliendo. ¿Cuánto vale esa corriente que sale? El I de X sería 6 más 2, 8. 8 menos 3 sería 5. Corriente de X va a ser igual a 5 amperes. ¿Está bien? Ya está. Profe, pero no es eso lo que me pide. La pregunta es, ¿cuál es el potencial eléctrico en el punto P? ¿Cómo determinamos el potencial eléctrico en el punto P ahora? Oye, mira, la corriente está yendo de M hasta P. Te comenté que acá aparecía una polaridad de más menos, porque la corriente va en ese sentido. Y como la corriente vale 5, sería 5 por 6, 30 voltios. ¿Me sigues hasta ahí? A ver, coméntalo. ¿Me sigues o no? 30, correcto. A ver, de nuevo, profe, ¿por qué? Porque la resistencia está yendo en esta dirección, así que él es más, él es menos. Y la variación de potencial es I por R, famoso VIR. Si él vale 5 amperes por 6 sería 30 volts, ¿no? Y ahora fíjate, yo estoy aquí en el punto de 20 y quiero pasar al otro lado, así que utilizamos el menos. 20 menos 30, ¿cuánto es el potencial en P? Menos 10 voltios, ¿no? Entonces, profesor, potencial en P es igual a menos 10 voltios. Y no hay clave, ¿no? No hay clave. Porque la clave dice 10 positivo. Y debe ser negativo. Vamos a ponerle el signo menos. Sí, sí, hay que respetar los signos, chicos. Ahí está el signo menos. Entonces marcamos avioncito. Y está. Ya, así sería. Mira, ya está. Ya estamos listos. ¿Listo, listo? Ya, pasamos a la pregunta 6. A ver, vamos con esta preguntita. Se muestra una parte de un circuito eléctrico complejo. Determina el potencial eléctrico en el borne X, aquí. Me piden cuál es el potencial en este punto. Ah, potencial en X, profesor, ya está. Si la intensidad de corriente I es 2 amperes, ¿dónde está I? Acá está I. Esto vale 2 amperes. Y el potencial eléctrico en Y es de 3 voltios. Acá hay un potencial en Y que es de 3 voltios. Ya está, ya está. A ver, un poquito tedioso, pero vamos a trabajar. Mira, la corriente viaja en esta dirección. Si viaja en esta dirección, hemos dicho que acá se vuelve posi y acá se vuelve negra. 3 por 2 sería 6 voltios. ¿Correcto? Ya está. Ese es el equivalente, sería ese. Más 6 voltios y acá un menos. Profe, si yo quiero pasar de este punto hacia arriba, quiero subir, me voy a quedar con el último signo. 3 más 6, ¿cuánto hay en este punto? Hay 9 voltios.
9 volts, ¿no? Ahora, ¿qué más? Este punto, si lo observamos bien, está conectado a tierra. Esto significa tierra. Y si está conectado a tierra, en tierra hay 0 voltios. Ese 0 volts viene por acá, 0 volts. Y para pasar a este punto, ¿cuánto vale en este punto? A ver, ¿quién me dice cuánto vale en ese punto? -11, muy bien. No, porque él es menos, profe, para pasar acá sería -11 voltios. Ahora sí, mira. Profe, ¿cuál es el sentido de la corriente? La corriente va de mayor a menor. 9 y -11, 9 le gana. La corriente va en este sentido. Ahora, ¿cómo sacamos la corriente? Diferencia de potencial. Restamos 9 menos -11. Sería 9 más 11, 20. Entre 4, 5 amperes. ¿Listo? La corriente es de 5 amperes. Ahora mira, ¿cuánto corriente está saliendo? Está saliendo por acá 5 y por acá 2. Entonces, necesariamente eso tiene que entrar por aquí. ¿Cuánta es la corriente que está entrando, profesor? La suma de lo que sale, pues como sale 5 y 2 sería 7 amperes, tiene que entrar 7 amperes. Ahora, si ingresa 7 amperes en esa dirección, en ese sentido, pues acá va a ser posi y acá va a ser negro. 7 por 3, 21 volts. Ya está. Profe, y ahora si quiero pasar hacia arriba, ¿no? Para arriba, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar con el último signo. Suma 9 más 21. ¿Cuánto es 9 más 21? 30, ¿no? Entonces, el potencial en X también es igual a 30 voltios. Sí, ¿por qué el -11? Lo voy a dar un zoom por acá. Justamente tienes acá un punto cero, tienes una fuente así y acá está el punto. Esto vale 11 voltios. Él es más, él es menos. Para pasar aquí, me quedo con el menos. 0 menos 11, -11 voltios. ¿Sí? ¿Lo tienes? Ya está. Yo no he puesto -21, ¿ah? Yo he puesto que la fuente que está acá es I por R, 7 por 3, 21. Pero como la corriente está yendo hacia abajo, sería más menos. Más menos. Recuerda que la corriente por donde entra es positivo, por donde sale es negativo. Sería más menos. Profe, 9 más 21 sería 30. Entonces, la clave para esta pregunta sería de 30 volts. ¿Ya? ¿Lo entendiste, Fiorella? A ver, Fiorelita, creo que tú estás preguntando. ¿Sí? ¿Lo tienes? ¿Te está entendiendo o no, muchachos? Sí, ahí está, la E, listo. Vamos, sigamos. Vamos con la 7 ya para pasar a circuitos. Dice, en la figura se muestra un tramo de un circuito en el cual los potenciales A, B y C son 10, 6 y 5 en ese orden. Potencial en A son 10 voltios. Potencial en C, en B son 6 volts y en C son 5 volts. ¿No? Ahí está. Determine el potencial eléctrico en el punto O. ¡Hala, profe! ¿Cómo sacamos?
el potencial aquí. ¿Qué hago? ¿Cómo saco el potencial en ese punto? ¿Eh? ¿Qué crees que voy a aplicar para poder encontrar el potencial en ese punto? ¿La haces? A ver, ¿qué crees que voy a hacer? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Profe, yo no sé cuáles entran, cuáles salen. No sé dónde entran ni dónde salen. Pero lo que sí puedo asegurar es que por acá va a haber una corriente I1, por acá vamos a colocar una corriente I2 y por acá vamos a colocar una corriente I3. Ya, vamos a colocar ahí las corrientes. Entonces, cada una de ellas, de estas corrientes, le vamos a llamar corriente I1, por acá corriente I2 y por acá corriente I3. Las tres corrientes las estoy colocando que van al centro, que están entrando. Profe, pero eso no es posible. Usted dijo que los que entran igual a los que salen, claro. Lo que pasa que aquí, al considerar que todas están entrando, la sumatoria de todas esas corrientes, ¿cuánto me debe salir? Me debe salir cero. ¿Por qué? Porque hay una que está saliendo, hay una que se va a hacer negativo y va a ser igual a la suma de todas. Entonces, profesor, hay una que va a ser negativa y eso me da que salga cero. Profe, ¿y ahora cómo sacamos la corriente? ¿Te acuerdas que te hablé de la diferencia de potencial sobre la resistencia? Entonces aplicamos para hallar el 1. Sería 10 en este orden. ¿Ah? Recuerda que va de mayor a menor. 10 menos el potencial O dividido entre 10. Ya está el primero. Más. Corriente 2 sería 5 menos el potencial en O sobre 30. Más el 3 sería 6 menos el potencial en O sobre 20. ¿Ya está? Y esto es igual a 0. Ya, chicos, esta es una ecuación nada más. ¿Y esta ecuación cómo lo desarrollo, profesor? Bueno, vamos a hacer todo por 60 para desaparecer un poco las fracciones. Sería 6 veces 10 menos b sub 0. Más, acá sería 60 entre 30, 2 veces 5 menos b sub 0. Más 60 entre 20 sería 3 veces 6 menos b sub 0 igual a 0. Ah, se acabó. 60 menos 6 veces b sub 0. Más 10 menos 2 veces b sub 0. Más 6 por 3, 18. Menos 3 veces b sub 0 igual a 0. ¿No? Y ahí está saliendo, mira, 60 más 10, 70. Más 8, 88. Al otro lado pasa la suma. 6 más 2, 8. 8 más 3, 11. Sería 11 veces b sub 0. Profe, pasa a dividir el 11 y esto me sale más 8
más 8 volts, ¿no? Y esa sería la clave. La clave en este caso es dadito. Dedito. La formulita que he utilizado es la sumatoria de las corrientes que entran es igual a las que salen. Pero como no sé cuáles salen, asumo que la sumatoria de todas las corrientes va a ser cero, porque una de ellas, al momento de salir, se convierte en negativa. En la operación algebraica se convierte en negativa. ¿Bien? ¿Se entiende, muchachos? Hablen, hablen ahora. Ya está. Bien, vamos con la última parte ya. La última parte es hablar de lo que son los voltímetros y la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley está basado en el principio de la conservación de energía. Basado en el principio de la conservación de energía. En toda malla o trayectoria cerrada, ¿no? Dice que la suma algebraica de los voltajes que existen en la malla es igual a cero. Claro, tiene que ser igual a cero. Mira, aquí tenemos dos mallas. ¿Cómo identifico una malla, profesor? Esa es mi pregunta. Ahí siempre me confundo. Para que tú identifiques una malla, tienes que buscar que el circuito sea cerrado. Si el circuito no es cerrado, obviamente no pasa corriente por ahí. La corriente eléctrica solamente pasa por circuito cerrado. Profe, pero esto no es cerrado. No, es que en estos problemas que hemos visto, que aparentemente no son cerrados, son partes del circuito nada más. Se extrae, por ejemplo, yo quiero analizar qué sucede acá, toda esta partecita lo extraigo y lo dibujo a un costado. Ya está, eso es lo que se está haciendo, pero pertenece a un circuito cerrado. Ahora, lo otro que vemos aquí, profesor, es que todos estos de acá se va a cumplir que la sumatoria de fuentes es igual a la sumatoria de los I por R. Sumatoria de fuentes es igual a la sumatoria de los I por R. Entonces, justamente acá hemos definido una corriente I1, una corriente I2 y aplicamos malla acá, mallas acá y se acabó. ¿No? Nada más, chicos. Vamos a ver por ahí problemitas para que lo entiendas mejor cómo analizar la segunda ley. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son el cortocircuito. Primero vamos a ver el cortocircuito. ¿Has escuchado? Te han dicho, oye, cortocircuito. Y tú te has preguntado qué será cortocircuito, ¿no? Lo mejor te ha pasado, te ha pasado. A veces uno, pues, obviamente, pues no sabe, no aprende todo, ¿no? Siempre hay cosas que no sabemos. Entonces, en este caso, vamos a explicarte qué se refiere, profesor, cuando me dicen a mí que ha habido cortocircuito. El cortocircuito se puede producir de muchas maneras. Justamente acá tengo una resistencia, ¿no? Ahí está la resistencia y vamos a ver esto. Aquí estamos colocando un punto A. Este punto A lo podemos mover. Lo movemos por acá. Profe, lo movemos por acá y lo movemos por acá. Entonces, por acá hay una corriente I sub 0, y por acá arriba hay otra corriente. Mira, te lo explico así. Se supone que hay una corriente que está entrando por acá.
le vamos a llamar corriente I. El I total. Y este I total, al momento de encontrarse con una rama, se va a dividir. Una por arriba y una que va a ir de frente. ¿Cierto? Acá le vamos a poner I sub 0 y acá le vamos a poner el I. Este es el I sub 0 y este simplemente es el I. Entonces, profe, está pasando por esta resistencia, pero en esta resistencia que está aquí, no sé si te has dado cuenta, aplica BIR. Variación de voltaje es el I sub 0 por la resistencia R. Pero, profe, la variación de voltaje es potencial de A menos el potencial de A. ¿Te acuerdas que te hablé de la resta de los extremos? Y este es I sub 0 por R. Profe, pero cuando son el mismo potencial, esto es 0. I sub 0 por R. Ahora mira, si la resta me sale 0, ¿qué quiere decir? ¿Que la resistencia es 0 o que la corriente que pasa por ahí es 0? Déjame decirte que la resistencia no es 0. No va a ser 0 tampoco. El único que puede ser 0, recuerda que la resistencia es diferente de 0, el único que puede ser 0 es la corriente. Entonces, la corriente aquí es 0 amperes. Quiere decir, profesor, que por acá no hay corriente. Y si no hay corriente, ¿qué podemos concluir? Concluimos que toda la corriente, ¿no? La corriente que está entrando, ¿no? Toda esa corriente va a pasar por arriba. La corriente va a preferir irse por arriba. Entonces vemos por acá, profesor, que la corriente va a empezar a viajar. Entonces, si la corriente viaja por acá con total tranquilidad y luego viene por acá, entonces podemos concluir, profesor, que esta resistencia no trabaja, no funciona, ¿no? Entonces, profesor, esto de acá no funciona, ¿no? Esto no está funcionando. Y si esto no funciona, entonces, profesor, ¿qué está sucediendo? Simplemente hubo un cortocircuito. Toda la corriente, si por ejemplo hubiesen habido 10 amperes, esos 10 amperes van a ir por arriba. Quiere decir que toda la instalación que esté por acá, supongamos que justo tu casa estaba por acá. Tu casa estaba pasando por ese punto, ¿no? Y hubo un puente entre los cables y se hizo un cortocircuito. La corriente esquivó tu casa y se fue, ¿no? Y nunca llegó electricidad a tu casa, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, chicos. Eso es algo común, sí, a veces pasa, ¿no? Cuando uno hace la instalación eléctrica, de repente, y de un momento a otro se bajó la cuchilla, ¿no? La fuente el interruptor no se apaga, entonces quiere decir, profesor, que en ese momento pudo haber un cortocircuito. Sí, pudo haber un cortocircuito, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre a lo que llamamos nosotros como cortocircuito. Es un desvío de la corriente, ¿no? Y no funcionaría. ¿Bien? ¿Se entendió? O sea, profesor, quiere decir que si yo instalo algo en ese punto donde no hay corriente, ¿no va a funcionar? No, pues no va a funcionar. Pon tu mano si quieres, no va a pasar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque existe un puente, ¿ya? Si no existiese ese puente, ahí sí preocúpate porque te va a pasar corriente. Bien, no, no pruebes, oye, no pruebes. Después, el profesor Rossi me ha dicho, ¿no? Que pruebe la corriente. No, yo no he dicho nada. Yo te he dicho que es, te he explicado cómo funciona un cortocircuito, ¿no? Ahí está, ¿no? Tranquilo, quiero que llegues completo al examen, ¿ya? Listo. Bien, entonces ya explicamos lo que es el cortocircuito. Ahora, profe, ¿qué sucede? Justamente al inicio me hablaron, profe, vamos a ver de los instrumentos de medición. Sí, tenemos que aprender a utilizar los instrumentos de medición. En este caso, los instrumentos más comunes, más utilizados, son los amperímetros y los voltímetros. Vamos a hablar primero de los amperímetros.
Los amperímetros son dispositivos electrónicos capaces de medir la corriente eléctrica que atraviesa entre dos puntos en un circuito eléctrico. Ojo, el amperímetro siempre se conecta en serie, ¿ya? El amperímetro siempre se conecta en serie. Entonces, profesor, hay dos tipos de amperímetros, el real y el ideal. En realidad no son dos tipos. Hay uno que es el real, el que nosotros utilizamos. Ese amperímetro que tienes en casa, si es que lo hubiese o un pariente, algo, ¿no? A ver, algunos están que dices en un mundo, profe, ¿cómo es un amperímetro? Mira, vamos a buscar por acá un amperímetro, para que más o menos veas cómo es que funcionan estos amperímetros. En realidad existen los que son multímetros. De repente has escuchado lo que es el multímetro, ¿no? Estos multímetros, a ver dónde está por acá. Acá hay uno bonito, mira, estos de acá son conocidos como multímetros. Los multímetros tienen las dos funciones. Pueden ser como amperímetros o pueden ser como voltímetros. Tienen las dos capacidades. Has visto estas maquinitas, ¿no? Que a veces traen los técnicos cuando se va la luz en tu casa, ¿no? No hay electricidad y el técnico está ahí que maneja viendo dónde se ha ido la corriente, ¿no? Entonces, este es el conocido como multímetro. Profe, ¿qué hace un multímetro? Un multímetro tiene la capacidad de hacer casi todo, ¿no? Pero estamos ahora viendo la función de un amperímetro. Si tú quieres utilizar un amperímetro, el amperímetro se conecta primero en serie, ¿ya? Ahora, ¿cómo es un amperímetro real? Los amperímetros reales presentan una resistencia interna muy pequeña. Justamente aquí está mi amperímetro, lo conecté en serie en este circuito y dentro vemos que hay una resistencia interna muy pequeña. ¿Ya? Es un valor muy pequeño como 0,01, 0,1, ¿no? 0,2. Son valores muy pequeños las resistencias que aparecen dentro de un amperímetro real, ¿no? Profe, ¿y cuándo le decimos que el amperímetro es ideal? El amperímetro se dice ideal cuando la resistencia interna, como hemos dicho, es tan pequeña que ahora nosotros le vamos a dar el valor de cero. ¿Sabes qué? Tu resistencia interna va a ser cero, se acabó. Si la resistencia interna va a ser cero, vamos a tener lo siguiente. Este gráfico representa un amperímetro. Este simbolito de una bolita con una adentro representa un amperímetro. Profe, si me dicen que mi amperímetro es ideal, lo que voy a hacer es esta bolita, cambiarlo por un equivalente. El equivalente es simplemente dibujar una línea que sería un circuito cerrado. Y como hemos dicho, el amperímetro mide la corriente que pasa, entonces esta va a ser la corriente que estaría pasando, ¿no? La corriente que estaría leyendo el amperímetro. Nada más. Eso es lo que debo tener en cuenta. Profe, ¿me van a hablar de amperímetros reales? Difícil que te pregunten, pero ideales sí viene bastante. Los ideales, entonces, si veo una rayita así, lo cambio por un circuito cerrado. Más o menos te lo explico de esta forma. Profe, yo he visto problemas así. Por acá, luego por acá una bolita que dice A, luego una R, y acá otra fuente, y así. Si yo tengo esto, ¿qué hago entonces, profesor? Dibuja el equivalente, armas otra vez tu circuito, ¿no? Y ahora, si tú ves esa A, esto es ideal, profe, es un amperímetro ideal, entonces lo dibujas como una sola línea y se acabó. Y quiero saber cuál es la corriente leído por el amperímetro. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Ya? Nada más. Cambiar el amperímetro por un circuito cerrado. Ya está. Profe, vamos ahora a ver el voltímetro. Mira, ahora vamos a hablar del voltímetro. En el caso del voltímetro, se dice que es un dispositivo electrónico capaz de medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Ahora, un voltímetro se conecta en paralelo. Te estoy diciendo esto para que tengas bien clara tu teoría.
¿Ya? Porque hay casos donde he visto, ¿no? Preguntas que han venido y te dice, analiza cuál es el amperímetro, ¿no? O cuál puede permitir leer la corriente. Te fijas, ¿no? Si está instalado en serie, entonces eso va a leer corriente. Si está instalado en paralelo, eso va a leer potencial. ¿Ya? ¿Estamos bien, muchachos? Listo. Mira, mira, muy bien. Seguimos entonces. Profe, ya tengo que el voltímetro también hay de dos formas, el real y el lineal. El voltímetro real, pues sencillo, ¿no? Presenta una resistencia interna, pero ahora esta resistencia interna es un valor muy grande en realidad. Estamos hablando de kiloohms, más todavía, ¿no? Son valores de resistencia muy grandes. Depende del tipo de voltímetro que utilices. Pero, profe, entonces, si yo quiero medir cuál es la diferencia de potencial entre estos dos puntos, mira, entre el punto A de aquí y el punto B, colocamos un cable en esta parte y el cable en esta parte y así voy a poder leer la diferencia de potencial. Y te has dado cuenta que esa instalación se hizo en paralelo, ¿no? La instalación se hizo en paralelo. Ahora, ¿cómo sería el voltímetro ideal, profesor? Si me piden ideal, porque en mayoría me viene ideal. Bueno, si es multímetro ideal, te había comentado de la resistencia interna que es muy grande. Entonces, ahora lo vas a considerar realmente muy grande. Y un valor muy grande es aproximado al infinito. Te pregunto, si la resistencia es muy grande, ¿qué puede significar eso? Cuando la resistencia es muy grande, chicos, ¿sabes qué sucede? No pasa la corriente por ahí. ¿Sí o no? Claro, no va a pasar porque justamente hemos visto que la resistencia es la oposición que tienen los materiales, ¿no? O los conductores para el paso de portadores de carga, paso de corriente, flujo de cargas. Profe, pero al ser una resistencia tan grande, no va a pasar la corriente. Si no pasa la corriente, entonces quiere decir que la corriente solamente va a ir de frente. ¿Por qué? Porque este voltímetro ideal lo voy a representar de la siguiente forma. Un circuito abierto, un hueco, por decirlo así, ¿no? Un circuito abierto. Profe, ¿por qué entonces dibujamos el circuito abierto? Porque te comenté que la resistencia es tan grande que la corriente no va a poder pasar por ahí, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí está el punto A y aquí está el punto B. Y aquí lo que hace el voltímetro es leer la diferencia de potencial. Pero no hay pérdidas de corriente. Si la corriente que viene por acá es 20 amperes, no pasa por arriba. Simplemente sigue yendo de frente con 20 amperes. Nada más. ¿Ya? Entonces, esa es la conclusión. La corriente sigue viajando de frente. No va a ir por arriba porque arriba es un circuito abierto. Y al inicio te expliqué que la corriente se desplaza en circuitos cerrados. ¿Ya? Solo ahí se produce corriente en trayectorias cerradas. Ya está, dime cómo vamos. Ahora sí, ¿se entendió lo que es el amperímetro y el voltímetro? ¿Ya lo tienes? Perfecto, todo bien, profe. Dale, dale. Entonces, con eso se acabó toda la teoría. Ahora sí estás ready para hacer ya las preguntitas más fuertes. Vamos con las circuitos, segunda ley de Kirchhoff, ¿no? Vamos, mira, al ojo, profe, en el circuito eléctrico mostrado determina el sentido y la intensidad de corriente eléctrica. Paso número uno, mira, no te pierdas esto porque si me entiendes ahora cómo hacer o utilizar la segunda ley, todos los problemas del circuito te van a salir, ¿no? Recuerda que él es nega, él es posi. Él es nega, él es posi. Él es nega, él es posi. Dime, si yo utilizo este sentido, mira, si utilizo este sentido, te pregunto, ¿con qué signo me quedaré? La corriente viene por acá, la corriente va hacia arriba, me quedo con el signo menos, ¿verdad? Sería menos 300.
Acá es menos más, me quedo con el más, sería más 100. Por acá viene la corriente y luego baja, sería menos más, me queda más 50. ¿Cuánto sale esta diferencia? ¿Positivo o negativo? Sale negativo, ¿verdad? Ah, profe, si sale negativo, entonces lo que voy a hacer es ahora sí definir cuál es el sentido que va a tener la corriente en esta malla, ¿no? Profe, el sentido de la corriente va a ser el otro. ¿Se acabó? La corriente aquí va a ser en este sentido. Ponemos acá y mi corriente va a tomar este sentido. Va a ser así. Ya está. Ese es el sentido de la corriente. Profe, ¿y cómo sabía que era así? Bueno, como nos están dando aquí las fuentes, puedo aprovechar eso, ¿no? Si no me hubiesen dado las fuentes, pues ahí sí, caballero, definía cualquier sentido y luego de definirlo hubiera tenido que hacer operar, ¿no? Si me salía negativo, era para el otro lado. Si me salía positivo, estaba yendo bien. Entonces, si respeto ese sentido, me quedo con el signo posi, me quedo con el signo nega y en el signo nega. Profe, ¿te acuerdas cómo era? La sumatoria de fuentes es igual a la sumatoria de los I por Rs. ¿Cuáles son las sumatorias de las fuentes? Sería más 300. ¿Qué sigue? Menos 50. ¿Qué sigue? Menos 100. Y este es igual a la sumatoria de los I por R. Como todo es un solo circuito, esto es conocido como un circuito simple, sería la corriente por la suma de resistencias. 5 más 30 más 40. Bien, ¿cuánto me sale acá? Acá me sale más 150 igual a 75 veces la corriente I. Profe, pasa a dividir y me sale 2 amperes, ¿no? La clave es 2 amperes, pero ¿en qué sentido está girando? Está girando en el sentido antihorario. Se acabó. 2 amperes sentido antihorario. ¿Listo? ¿Se entendió? Bien, vamos. Profe, ¿qué hago aquí? Mira, las fuentes son ideales. Así son ideales que hemos dicho que las fuentes no presentan resistencias internas. Determina la intensidad de corriente que circula por el resistor de 8 ohms. Bueno, ¿cómo haremos esta preguntita? Puedes hacer mallas, puedes reducir el circuito, no hay ningún problema, ¿no? Puedes también reducir el circuito, ¿ah? Pero vamos a hacerlo por mallas. Hay que trabajar mallas a lo legal. Vamos a definir sentido de corriente. Acá voy a trabajar de esta manera. Como acá hay un circuito cerrado, acá hay un sentido de corriente I1. Profe, y al otro lado lo voy a poner así. I2. ¿Por qué escogí esta? Porque cuando el I1 venga por acá y el I2 venga por acá, por aquí pase la suma de ambos. I1 más el I2. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar mallas. Malla 1, malla 2. Vamos con la malla 1. Malla 1 sería, mira el sentido de corriente. Profe, ese sentido de corriente lo voy a utilizar
A ver, espérate. Ese sentido de corriente lo vamos a utilizar para poder definir los problemas, ¿no? Espérate, espérate. Ya. Ese es el sentido de corriente. Y esto va a ser ese sentido. Si me sale uno negativo, entonces será al revés, pues, ¿no? Nos queda de otro. Ya está, la malla uno. Empezamos. Profe, malla uno será, ¿te acuerdas con el último signo? 30 menos 20. 30 menos 20 es igual a los I por R. Sobre este 2 pasa una corriente I1, sería 2 por I1. Por este 5 pasa la corriente I1, sería 5 I1. Y por este 4 pasan las dos corrientes, sería 4 veces I1 más I2. Ya está. Acá tendría que esto vale 10. 2 más 5, 7, ¿no? 7 más 4 sería 11 veces el I1 más 4 veces el I2. Bien, eso es lo que saco de la malla 1. Vamos de la malla 2. En la malla 2 no hay fuentes, sería 0. Y me quedaría, profe, 1 por I2 más 8 por I2 más 3 por I2 y sigue 4 por I1 más I2. ¿Bien? Ahora sigue operando. 8, 9, 10, 12 veces I2 más 4 I1 más 4 I2. 16. ¿Qué me están pidiendo? El I2, ¿no? Ya despejamos I1. Sería menos 16 I2 es igual a 4 veces I1. Cuarta, cuarta, profe, I1 es igual a menos 4 veces el I2. ¿Sí? Reemplazas. Reemplazando, ponemos acá, reemplazando. Si reemplazo, tendría 10 es igual a 11 veces el I1, que es menos 4 veces I2, más 4 veces I2. Sería menos 44 más 4, sería menos 40 veces I2. Se va el cero, se va el cero y la corriente I2 sería un cuarto, menos 0,25 amperes. Profe, ¿qué significa que haya salido negativo? El negativo se indica de que este no era el sentido. El sentido correcto era este, ¿no? Este es el correcto entonces. Nada más. Si ese es el sentido correcto, el I2 me sale 0,25 amperes. ¿Por qué calculé I2? Porque I2 está pasando por acá y esa es la corriente que pasa por la resistencia de 8, ¿no? La clave sería 0,25. 0,25. ¿Listo? ¿Estamos bien, muchachos?
Sí, 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 estamos ahí. Vamos, sigámosle con la 10. Vamos con la 10, chicos. A ver, muchachos. Mira la 10, acá hacemos lo mismo. Define un sentido de corriente cualquiera que tú quieras. Ah, si te piden la que pasa por 4, la suma, pues. ¿Cuánto te salió el I1? Bueno, el I2 sale menos 0,25. El I1 va a salir positivo, sería 1. 1 menos 0,25 sería 0,75 la que pasa por acá. Respeta los signos, ¿ah? Acá dice I1 más I2. Entonces, el I1 es negativo, que va a salir positivo. El I2 es negativo y los sumas ambos. ¿Ya? Respeta los signos. Profe, a ver acá. Mira, nos están diciendo cuál es la intensidad de corriente que pasa por la fuente de 12. Bien, entonces, profe, definimos un sentido de corriente. Por acá un sentido 1, por acá un sentido 2. Está el ojo, ¿ah? Mira, ¿qué sentido me conviene? Me conviene aquí este sentido. Ahí está. Este sentido de corriente me conviene. Y al otro lado me conviene este sentido para abajo. ¿Ya? Me conviene ese sentido. Entonces, acá hay un I1 y acá hay un I2. Malla 1, malla 2. Vamos con la malla 1. Malla 1 sería la sumatoria de fuentes 12, porque como está la corriente yendo hacia arriba, me quedo con el signo posi, y acá más menos me quedo con el signo menos, porque está yendo hacia abajo, la corriente iba hacia abajo. Entonces, profesor, sería 12 menos 8 es igual a los I por R que hay en esta malla. De esta malla solamente hay un R que es 2, sería 2 por I1. Se acabó. 12 menos 8 es 4, 4 entre 2, 2. El I1 vale 2 amperes. Vamos con la malla 2. En la malla 2 sería 10, porque la corriente por acá baja, sería menos más, me quedo con el más, menos más, me quedo con el más, sería 10 más 8. 10 más 8 es igual a la corriente por resistencia, que solamente hay una, 3 veces I2. ¿Cuánto me sale el I2? I2 sería 18 entre 3, 6 amperes. Profe, entonces, la corriente que pasa por la fuente de 12, es más, la de 12 ya la había hecho hace rato, es 2 amperes. Esa es la corriente que pasa por la de 12, 2 amperes. Nada más. Y sigamos, muchachos. Oye, te piden la lectura del amperímetro ideal. Ya sabes que el amperímetro ideal se reemplaza por un circuito cerrado nada más. A ver, ideas para esta pregunta. Bueno, chicos, ¿cómo haríamos? Igual, ¿no? Circuito. Mallas, correcto, mallas. Profe, esta fuente no sé leerla. No es lo mismo, ¿ya? Fíjate nada más que aquí está el lado más grande y aquí está el lado más chiquito. El lado más grande, el lado más chiquito. El lado más grande y acá está el lado más chiquito. Ya está. Ahora sí, definamos el sentido de corriente. Es recomendable que las corrientes coincidan en el punto A. Como me piden la lectura del amperímetro, voy a hacer que por acá la corriente suba y por el otro lado también la corriente suba, para así solamente sumarlos y se acabó. Entonces voy a hacer así. La corriente va a tomar este sentido.
Le llamamos I1. Y en el otro lado va a tomar el otro sentido que le llamamos I2. Entonces, así me aseguro que la corriente que pasa por el amperímetro va a ser la suma de I1 más el I2. ¿Sí? ¿Me entiendes eso? Malla 1, malla 2. Vamos con la malla 1. ¿Cómo sería para hacer la malla 1? Fíjate, en la malla 1 aplicamos las fuentes. Sería, me quedo con el menos, me quedo con el más. Sería menos 30 más 20. Es igual a la suma de resistencias por corriente. Por esta resistencia pasa el I1, sería 3 por I1 más 2 por el I1. Sería menos 10 igual a 5 veces el I1, ¿cierto? ¿Cuánto vale el I1? El I1 me sale menos 2 amperes. Vamos con la malla 2. Malla 2. Profe, la malla 2 sería ¿cuánto? Sería para abajo menos 40 y para arriba sería más 20. Sería menos 40 más 20 igual a la resistencia por R, ¿no? Sería 15 veces I2 más 5 veces el I2. Sería menos 40 más 20 sería menos 20 igual a 20 veces el I2. Oye, ¿cuánto vale I2? I2 vale menos 1. Menos 1 amper, ¿cierto? Menos 1 amper. Entonces, profesor, la corriente que lee el amperímetro es la suma. I1 más I2, que sería menos 2 menos 1, y esto me sale menos 3 amperes. Menos 3 amperes. Profe, pero no puede ser negativo, tranquilo. Trabaja con el positivo, 3 amperes. Se acabó. Nada más. ¿Se entendió, muchachos? Perfecto. Sí, podría ser al revés, no hay problema. No hay problema, podrían ser al revés. Sino que yo decidí trabajarlo así para poder tener en el amperímetro la suma de ambos, porque como los dos apuntan hacia arriba, sería la suma. Y de ahí respeto signos, nada más. Si es menos 2 menos 1 sumamos menos 3, ¿no? Nada más. Esa sería la relación aquí. Bien, a ver, sigamos. Vamos con esta pregunta que es igual, ¿no? Profe, en esta pregunta hacemos lo mismo. Colocamos por acá uno y por acá también otro. Que está. Profe, por acá uno y por acá también otro. Como nos piden la lectura del amperímetro ideal, ya te he dicho que me conviene trabajarlo así para que, espérate. A ver, vamos a trabajarlo así mejor. Aquí la corriente pasa bajando, la corriente I1. Por el otro lado, para que también pase bajando, vamos a asumir este sentido. Para que también pase bajando el I2. Ya está. Entonces, la corriente que pasa por el amperímetro sigue siendo la suma I1 más I2. Ya está, aplicamos malla, ponemos 1, ponemos 2 y hacemos malla. ¿Cuánto es la malla de 1? Malla de 1 sería, profesor, más 20. Menos más sería más 20. Es igual al I por R. Sería 2 veces I1 más 3 veces I1. Ah, mira, qué bacán, porque aquí no hay resistencia. Sería 5, 20 entre 5, 4. El I1 me sale 4 amperes. Profe, en el otro lado, fíjate, la malla 2. En la malla 2, ¿qué vas a hacer en la malla 2? Profe, va así, sería negativo nada más, ¿no? Menos 66. Es igual a la suma de 5 veces I2
más 6 veces I2. ¿Y esto cuánto me sale? 11 veces I2 igual a menos 66. El I2 me sale menos 6 amperes. Profe, sale negativo. ¿Qué hacemos? Tranquilo, porque solamente tenemos que respetar la regla. La corriente total por el amperímetro es la suma. Y como es la suma, va a ser igual a ¿cuánto? A 4 menos 6. Y esto me da menos 2 amperes. Profe, pero no puede ser negativo. Márcale el positivo, nada más. Sería 2 amperes. ¿Bien? ¿Se entendió? Vamos con una más, chicos. Una más ya para terminar. Hacemos esta la misma idea. Profe, colocamos acá un sentido de corriente y acá un sentido de corriente. ¿Dónde está el amperímetro? Por aquí, ¿no? Entonces vamos a determinar las corrientes. Tomamos este sentido hacia abajo, le llamamos I1. Y por el otro lado también vamos a considerar un sentido de tal forma que aquí ambos coincidan hacia abajo. Va a ser así I2. Ya está, malla 1, malla 2. Mira, aplicas la malla 1, ¿qué va a salir? Sería más 1. Por acá baja sería menos 2. Por acá sería más 3. 1 menos 2 más 3 es igual a 1 por I1 más 2 por I1 y 2 por I2. ¿Por qué? Porque por esta resistencia 2 hay dos corrientes, I1 e I2, sino que ya lo operé. Acá sale menos 1 más 3 sería 2. 2 es igual a 3 veces I1 más 2 veces I2. Operamos la malla 2 y en la malla 2 te va a salir lo siguiente. Sería más 6 menos 2. Es igual a 2, 4, 2 y 2 más 4 y 2 más 2 veces la suma de I1 más I2. Y de acá vas a obtener otra ecuación. 4 es igual a 6, 7, 8 veces I2 más 2 veces I1. Mitad, mitad, mitad sería 4i2 más i1. Entonces ya tienes una ecuación aquí alfa y acá tienes una ecuación beta. Entonces ya te lo dejo para ti, para que tú puedas reemplazar, ¿no? Solamente tienes que resolver el sistema de ecuaciones y te están pidiendo cuál es la lectura el i1. Vas a calcular cuánto es lo que sale el i1. Chicos, en el problema 14 también ocurre lo mismo, ¿ya? En el problema 14 te están pidiendo cuál es el circuito mostrado, determina la lectura del amperímetro ideal que está ahí. O sea, lo mismo, vas a colocar aquí tu circulito para que apliques tus mallas y acá también para que puedas aplicar tus mallas. Claro, tú defines el sentido de corriente, ya tú lo terminas, chicos, tú lo terminas. Bien, a ver, por ahí, ¿cómo vamos hasta acá? Sí, te lo dejo esos dos para que ya lo termines, para que puedas practicar. Muy bien, chicos, todo bien. Entonces, hasta aquí llegamos, ¿sí? Porque justamente estoy en la sede presencial y tengo que terminar, chicos. Ya estamos con el tiempo también para poder enviar tu material y así puedas seguir avanzando. Bien, chicos, espero entonces que hayan podido tener alguna pregunta de repente por ahí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Entonces. Bien, chicos, el tema no es complicado, solamente hay que tener en cuenta los criterios, ¿no?, que se analizan y en base a eso vamos a ver que el problema se hace sencillo. No te olvides dos cosas importantes. Si la fuente, recuerda la fuente, la diferencia, quién es mayor, quién es menor. Con respecto a la resistencia, si pasa la corriente, un punto es mayor, el otro es menor. Bien, claro, ahí toma las dos corrientes que pasan cuando aplicas malla. Ya chicos, entonces hasta aquí llegamos. Estamos dando por terminada la clase
Y nos vemos el miércoles, chicos, para avanzar la sesión 2, ¿ya? Bien, chicos, gracias entonces.